yo soy Beatriz Arcila y en este caso estoy acogiendo el grupo vulnerable de las personas en condición de discapacidad. Teniendo en cuenta que estamos en el marco de un curso de población en condición de vulnerabilidad, lo primero que quisiera exponer es si la problemática está en que estamos trabajando con personas que son vulnerables o están en condición de vulnerabilidad. Y esto es relevante en la medida que cuando decimos que son vulnerables, por ejemplo, tratándose de personas con discapacidad por tener una situación que es normalmente asociada a un aspecto físico, mental o sensorial, se determinan a partir de esa situación y hacen que la situación de vulnerabilidad nunca sea superable. Cuando decimos que una persona está en condición de vulnerabilidad, pues precisamente lo que hacemos es reconocer que esa condición puede superarse. Y en esta medida, cualquiera que hoy no sea vulnerable puede llegar a estar en una condición de vulnerabilidad, pero también quien es vulnerable puede superar esa condición si hacemos los ajustes que corresponden. En el marco del acceso a la justicia hay varios elementos que es importante destacar. En primer lugar, deberíamos acudir a diciembre del 2006, que es el año en que se expide la Convención de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. A partir de aquí, diferentes estados empiezan a acogerlos en sus legislaciones nacionales y a incorporarlos, lo cual pasa en Colombia a partir de la Ley 1346 de 2009. Entonces, a partir de este momento, digamos que nuestro ordenamiento jurídico consagra a las personas en condición de discapacidad como sujetos de especial protección y que ameritan varias acciones afirmativas. Tratándose propiamente del acceso a la justicia, es importante también hacer referencia a varios instrumentos internacionales. Además de los que ya hemos estudiado en el módulo propios de la Unión Europea que nos sirven de referente, tenemos también a nivel americano dos elementos que son importantes. El primero son las 100 reglas de Brasilia. Esas 100 reglas de Brasilia empiezan a explicarnos la discapacidad como una causa de vulnerabilidad y por ende de mayor atención para garantizar todos los mecanismos de acceso. Y en agosto de 2020 en Ginebra se expidieron los 10 principios para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, que también obviamente no son, digamos, leyes propiamente dichas ni normas jurídicas de obligatorio cumplimiento, pero que sí nos dan muchos lineamientos para buscar mecanismos que permitan el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. En esta medida, también es importante reconocer que no se trata de un nuevo reconocimiento de derechos, se trata simplemente de establecer cómo personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad pueden acceder a los derechos en igualdad de condiciones, es decir, materializar el principio de igualdad para las personas con discapacidad. Muy bien, tendríamos que señalar que lo que dicen los principios es lograr el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, enfocándonos principalmente en 4 puntos importantes, algo que en materia de discapacidad se conoce como los ajustes razonables. Esos ajustes razonables van, en primer lugar, en lo que corresponden en ajustes razonables en el plano legal y procesal. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que contar con una legislación que no, digamos, perturbe aún más o agrave más la condición de vulnerabilidad de las personas con discapacidad. En Colombia, por ejemplo, un avance significativo es el que podemos encontrar en la ley estatutaria para garantizar el de los derechos de las personas con discapacidad y la última ley 1996 de 2019, con la cual se les garantizó capacidad jurídica a las personas con discapacidad y en esta medida un ejercicio directo del derecho de acción. Y así obviamente vamos a tener que seguir haciendo revisiones a nivel procesal y a nivel legislativo para garantizar que no sea la ley misma la que promueva acciones discriminatorias. El segundo plano es el plano de acceso o el plano físico y es garantizar que la infraestructura por medio de la cual se accede a la justicia también esté condicionada para las personas que tienen condición de discapacidad por movilidad reducida o por cualquier otra circunstancia. En tercer lugar, tenemos los ajustes razonables en materia comunicacional. Digamos que los procesos judiciales, las demandas, las denuncias se han presentado siempre en una forma única, sea oral o escrita, y esto obviamente corresponde a una limitante cuando quien accede a la justicia es persona en condición de discapacidad. En esa medida hay que hacer los ajustes propios para garantizar el acceso. Y finalmente, no siendo menos importante, viene el ajuste razonable en materia social, que lo que implica es cómo, como sociedad, entendemos que gran parte de la discapacidad y de las causas de discriminación están determinadas por la percepción que socialmente tenemos frente a la discapacidad y que impide un ejercicio y una integración propia de estas personas desde un enfoque de derechos,
que no sea asistencialista, que no acuda a criterios eugenésicos o de asistencia o médico rehabilitador, sino que desde el punto de vista del enfoque de derechos se consideren como personas, se les reconozca su dignidad y su derecho a incorporarse plenamente en la sociedad.